Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Cada día Ecuador amanece con una novedad sobre el escándalo de los papeles de Pandora. Hoy, con una carta de Guillermo Lasso, se revelan dos elementos claves para el análisis. No le gusta al presidente ecuatoriano el modo en que el diario El Universo ha dado cobertura a la denuncia y, por otro lado, al exhibir sus pagos fiscales se abren más dudas de cuánto ganó y cuánto realmente reportó al fisco ecuatoriano. Y por eso es oportuno pensar qué escenarios políticos se abren en el Ecuador este momento. Y para ello tenemos a un legislador integrante de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Roberto Cuero, a quien le damos la más cordial bienvenida. Roberto, qué gusto verlo por acá. De entrada le preguntaría, ¿qué pasó con el presidente Guillermo Lasso, que ahora reclama al diario El Universo no hacer el oficio periodístico adecuadamente? ¿Cómo interpretar esta situación? Un saludo cordial a ti y a toda Latinoamérica a través de Telesur. Bueno, efectivamente hoy hemos amanecido, nos hemos desayunado con una carta del señor presidente de la República, Guillermo Lasso, que le envía al diario El Universo, básicamente reclamándole que por qué no han hecho bien su trabajo. Yo quisiera, Orlando, antes de entrar a debatir, a analizar esa carta, quisiera poner en contexto lo que significa este descubrimiento, este esfuerzo que ha hecho este consorcio de periodistas de investigación para Latinoamérica y para el mundo. Para esto quisiera leer un extracto de un paper, a propósito que están de moda los papers, de un economista, Mauro Andino, donde él hace una reflexión de qué significan estos paraísos fiscales y que la gente adinerada ponga estos dineros en esas cuentas. Él dice concretamente, la mayor concentración de la riqueza genera ineficiencias productivas. La falta de inversión genera menos innovación y productividad, por ende menos competencia y mayor concentración de mercado, desempleo y menor generación de ingresos para ser distribuidos. Esto también reduce la capacidad de los países para poder solventar las políticas fiscales. Los presupuestos de los países no tienen recursos adecuados para cubrir las necesidades básicas de la mayoría de la población, de menos recursos, y se incrementan las brechas fiscales. Esto es solamente un extracto de un paper del economista Mauro Andino Alarcón, que hace referencia de más o menos cuál es el contexto, qué es lo que significa para los países este tipo de actividades, acciones, de fortunas puestas en paraísos fiscales. Y si me permites, Orlando, hacer una referencia también a lo que dice la señora Emilia Díaz Strock. Ella es la representante, la coordinadora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Cuando estamos hablando de élites políticas, presidentes o expresidentes, son personas que pueden cambiar regulaciones, son personas que se están beneficiando de este sistema offshore. Entonces, hay que preguntarse, ¿cómo puede afectar esto a los ciudadanos en temas de impuestos y en temas de transparencia? Le dice esta periodista a la BBC. Lo que quiero contextualizar, Orlando, que este caso es un tema de conmoción nacional y de conmoción mundial. El efecto que hace el que grandes fortunas estén en paraísos fiscales y no estén sirviendo a sus países de origen, hace que se retrase el desarrollo de estos países. Por eso lo importante de analizar este tema y por eso lo importante de darle un seguimiento con la mayor objetividad, con la mayor transparencia y por supuesto también desde el espacio de la Asamblea con la posibilidad de fiscalizar estos actos que están reñidos con la ley, estimado Orlando. Si es que efectivamente es un hecho de conmoción nacional, parecería que estamos hablando de Chile, porque en Chile sí se han puesto a trabajar alrededor de esto, es decir, un hecho de orden nacional que añade un elemento grave para la opinión pública y para la democracia. Pero en el Ecuador parecería que en esta dimensión no está tratado el tema, no está tratado en el plano de la conmoción nacional, tampoco está tratado en las cuatro figuras que en su momento en este programa advirtió ya Andrés Darauz. Uno, testaferrismo, perjurio, evasión de impuestos y además la otra cosa es que le falta al Estado ecuatoriano con las responsabilidades concretas de mandatario. Es decir, cuatro figuras que podrían conllevar un juicio político, un juicio penal, la destitución, la sucesión. ¿En qué circunstancias nos quedamos? Bueno, definitivamente aplaudir lo que está haciendo Chile, definitivamente. Orlando, allá la Fiscalía ha iniciado hizo facto, ha iniciado una investigación. Ojalá la fiscal tenga la misma capacidad de, en estos casos, tener el tino, la sintonía con la ciudadanía y la sintonía con este grave hecho de conmoción nacional. Nosotros desde la Asamblea estamos impulsando una serie de acciones, estimado Orlando, y las personas que nos ven y nos escuchan en Latinoamérica. Déjame decirte, Orlando, que inicialmente la Comisión
de Fiscalización había tratado de arrancar esta investigación. Nosotros, respetuosos del debido proceso, hemos acatado y nos hemos allanado a una resolución del máximo organismo de decisión que tiene la Asamblea Nacional, que es el Pleno. En el Pleno se decidió enviar la investigación a la Comisión de Garantías Constitucionales. Nosotros vamos a aportar con todos los elementos desde nuestra posición como asambleístas de la Comisión de Fiscalización para que esta Comisión de Garantías Constitucionales haga la investigación y tiene 30 días para presentar el informe. ¿Qué contendrá ese informe, estimado Orlando? Bueno, esperemos que ese informe contenga la objetividad y las recomendaciones del caso, porque, insisto, estamos hasta un hecho gravísimo que puede decantar inclusive en la destitución del presidente de la República. Ya, pero si, por ejemplo, se planteara en esta investigación la existencia de graves dudas, no solamente de errores o delitos, sino al menos dudas, ¿cuál va a ser el rol del presidente? Porque lo que vemos hasta el momento son reacciones casi que virulentas, como el discurso del 9 de octubre en la ciudad de Guayaquil amenazando a otros, sin mencionar nombres y apellidos, y ahora con el diario El Universo incluso diciéndole casi cómo debe titular, cómo debe redactar y qué poner en la publicación. La pregunta es, ¿qué le está pasando al presidente Guillermo Lasso en este momento? ¿Por qué ese comportamiento a ratos virulento, a ratos incluso desafiante? Bueno, es lamentable que la primera magistratura del país tenga esa posición frente a un caso de esta naturaleza. Escuchaba a algunos contertulios hoy en una entrevista que tuve muy temprano en la mañana que decían que el presidente en un acto de transparencia le ha dicho al Contralor y le ha dicho al público, al país en general, que él transparenta sus cuentas. Bueno, yo le he dicho así, como el presidente está diciendo, que también transparente los pedidos que se le está haciendo, por ejemplo, a través del SRI, al estudio jurídico Noboa Bejarano. Todos sabemos que es un estudio que está muy vinculado al presidente de la República y que en esas aras de la transparencia también le diga por el estudio jurídico, por favor, entreguen al SRI toda la documentación que tiene que ver con cualquier tipo de acciones que se haya hecho. Mira, Orlando, es tan grave esta situación que aparece en la palestra pública un señor de nombre Roger Arosemena. Este señor es notario, o era notario, y ahora lo están nombrando como embajador en el Vaticano. Este notario, estimado Orlando, para que Latinoamérica nos entienda, cuando Guillermo Lasso fue candidato a la presidencia de la República, la última candidatura, se le impugnó la candidatura porque la ley, ya me voy a permitir leer la ley sobre el tema de paraísos fiscales y las candidaturas y funcionarios públicos, no permitía que él fuera candidato. Sin embargo, se impugnó la candidatura y ¿sabes qué hizo el Consejo Nacional Electoral? Le permitió ser candidato porque él presentó una declaración juramentada donde decía que no tenía dineros en paraísos fiscales. ¿Quién firmó esa declaración juramentada, estimado Orlando? El señor Roger Arosemena. Este señor Roger Arosemena está siendo nombrado en la embajada como embajador en el Vaticano. ¿Te imaginas la magnitud de esto, Orlando? Y permíteme, por favor, pero además te añado un elemento clave ahí, Roberto, que no es menor. Yo era director del diario El Telégrafo en marzo del año 2017 y se publicó que el señor Roger Arosemena además era accionista del Banco de Guayaquil y sigue siendo, si no me equivoco hasta ahora, parte de los accionistas del banco del señor Guillermo Lasso, que en la carta del diario El Universo se confiesa el mayor accionista de ese banco también. Bueno, Orlando, todas estas investigaciones se están haciendo. Imagínate, nosotros en calidad de asambleístas tenemos que ser, en mi juicio, en mi caso, muy respetuosos del debido proceso. Estamos pidiendo la información que nos va a arrojar justamente lo que está diciendo él en este momento. Pero permíteme tenerte la ley orgánica para la aplicación de la consulta popular efectuada el 19 de febrero del 2017. Esto es gravísimo, estimado Orlando. Las personas que a la entrada en vigencia de esta ley ostenten una dignidad de elección popular o ejerzan un cargo en calidad de servidores públicos, tendrán que acatar los mandatos de la consulta popular y esta ley o renunciar a su cargo hasta el 6 de marzo del 2018. Bajo pena de destitución. Aquí viene la parte más importante. No será válida, repito, no será válida la transferencia en favor de sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad, léase, padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, tíos, sobrinos y primos. Y 2º grado de afinidad, léase, cuñados, abuelos de mi cónyuge o nombres de terceros vinculados a él. Es decir,
La ley es expresa. Esto es ley de la República, estimado Orlando, ley de la República. Si se llega a comprobar que el señor Guillermo Lasso mantiene todavía dineros en paraísos fiscales, él estaría inmerso en este causal. Él tendría que ser destituido, estimado Orlando. Por eso la gravedad de esto. A nosotros no nos interesa generar algún problema con el Ejecutivo. Se ha dicho que la Asamblea está ahí torpedeando, obstaculizando la labor del Ejecutivo. No es así. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados hasta frente a un hecho tan grave como este, estimado Orlando. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Claro que sí. Hagamos la primera pausa, Roberto, y enseguida volvamos para analizar en este escenario qué pasaría en el Ecuador, porque hay tres caminos: sucesión, destitución, muerte cruzada. ¿Qué mismo va a pasar en el Ecuador? De eso hablaremos enseguida en la segunda parte con Roberto Cuero, asambleísta de la Revolución Ciudadana y miembro integrante de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe, tratando un tema delicado, complejo, sensible para la democracia ecuatoriana, y es que las revelaciones, digo revelaciones entre comillas para el Ecuador, porque esto ya se dijo en el 2017, sobre lo que se denominan los papeles de Pandora, dan cuenta ahora de una reacción del presidente Guillermo Lasso que abre otros escenarios. Y le preguntamos a nuestro invitado, Roberto Cuero, en la carta del día de hoy que le dirige al diario El Universo, prácticamente quedan claro dos cosas. Uno, efectivamente, él ha demostrado que tuvo cuentas en paraísos fiscales, cuando en el 2017 dijo que no. Y dos, que esas cuentas no coinciden con su declaración, así lo dicen los expertos. Si esto es así, preguntábamos hace un rato si se abre la posibilidad de juicio político. Ese juicio político solamente se podría sustentar en la posibilidad de lo que decías al principio, Roberto, y es un grado de conmoción. ¿Hay condiciones, están dadas la correlación de fuerzas en la Asamblea para iniciar un proceso de esa naturaleza? Mira, Orlando, yo no quisiera adelantarme a eso, te soy muy honesto, quiero esperar el informe de la comisión. Ese informe hay que nutrirlo con todas las investigaciones que se pueda hacer. La Constitución prevé una serie de artículos constitucionales, por supuesto, ¿no?, que graficarían cuál sería la vía, la ruta para eventualmente una salida del presidente de la República. En ese sentido, yo quisiera esperar el informe, ¿no? Vamos a abonar, insisto, con todos los argumentos que podamos, con todas las investigaciones que podamos, para entregarle a la comisión que está llevando la investigación para que ese informe, insisto, sea lo más objetivo posible, obviamente respetando el derecho a la legítima defensa y también, por supuesto, respetando el debido proceso. Yo quisiera referirme, estimado Orlando, a algo que en realidad a mí me genera un sentimiento preocupante, ¿no? Si el presidente de la República dice que se ha deshecho, como él lo dijo, me deshice de mis bienes en paraísos fiscales, eso tiene primero que haber algún cheque, transferencia, por el cual se deshizo de esos bienes, si es que los vendió. Y si no los vendió y los heredó a sus hijos, también tiene que haber un registro de esa herencia y, por supuesto, el pago de impuestos. Digo esto, estimado Orlando, porque es lamentable que eventualmente por tu vocación, eventualmente por el trabajo que has escogido, tu familia se vea inmersa en una situación tan delicada como lo que estamos viendo en este momento. Lo digo categóricamente, a mí me molesta, me incomoda sinceramente, me duele inclusive que lamentablemente la familia del señor presidente esté inmersa en estos asuntos. Esposa, hijo, es doloroso esta situación. Pero nosotros no tenemos la culpa de eso, estimado Orlando. El culpable de que la familia esté en esta situación es el mismo presidente de la República. Por eso él tiene que transparentar todos sus bienes. Él tiene que decir si tiene o no dinero en paraísos fiscales, y tiene también, estimado Orlando, que ser consecuente con el mandato popular. Los ciudadanos
lo que piden en este momento es tranquilidad, paz. Mira, aquí en Ecuador estamos viviendo una serie de problemas que tienen que ver con hacinamientos carcelarios. Hemos visto una masacre en las cárceles terrible. Los expertos que están estudiando el tema este de poner dinero en paraísos fiscales, cuando hablan de Ecuador, dicen que aproximadamente 30.000 millones de dólares, ojo, Orlando, es una cifra inmensa, 30.000 millones de dólares estaría perdiendo el Ecuador por ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuánto se podría hacer con esos dineros, por ejemplo, en temas de crisis carcelaria? ¿Cuánto se podría hacer, estimado Orlando, con esos recursos para implementar nuevos hospitales, para comprar medicinas, para mejorar las carreteras que actualmente están la gran mayoría sin mantenimiento? ¿Cuánto se podría hacer con respecto a escuelas? ¿Cuánto se podría hacer para mejorar el presupuesto de las universidades? Es decir, estamos frente a un hecho de una consecuencia inmensa, estimado Orlando. Pero a ver, Roberto, yo quiero apelar a un elemento que es muy importante. Son 4 meses y pico, casi 5 ya, del gobierno de Guillermo Lasso, y en la Asamblea no hay una sola ley que pueda procesarse en función de la nueva etapa y el nuevo ciclo político que vive el Ecuador. Dos, la reacción que ha tenido el presidente con respecto a una ley que se envió llamada Creando Oportunidades, que no cumplió las formalidades del caso para ser procesada en la Asamblea Nacional, ha generado, por ejemplo, la reacción de él y de sus acólitos en la prensa y en otros espacios políticos, prácticamente colocando como culpable de la no creación de empleo a la Asamblea Nacional. En estas circunstancias, ¿cuál va a ser el rol de la Asamblea? No tiene leyes, no procesa casos y se ha dedicado a fiscalizar a los propios asambleístas, y ahora se abre este otro escenario. Esto, en la práctica, ¿a quién favorece y a quién perjudica? Orlando, mira, tanto en Ecuador como en América Latina la gente ya no come cuento. Es inaudito pensar que porque el mismo Ejecutivo no cumplió los presupuestos, refiriéndome a todo lo que implica la construcción de una ley, los plazos, etcétera, etcétera, nos quieran echar la culpa ahorita que por eso él no puede cumplir su plan de gobierno. Eso es inaudito, nadie le va a creer. Es lamentable que se busquen estas excusas. En esa misma ley que tú planteas, Orlando, había un considerando que reformaba el Código de Trabajo y creaba un Código de Trabajo paralelo, donde, ojo con esto, estimados escuchas, estimados oyentes, estimados, las personas que están conectadas a esta entrevista, lo que decía era que el empleado tenía que pagarle una indemnización al empleador si es que era despedido. ¿Tú te imaginas esas situaciones? Traída de los pelos. O sea, no podemos pensar que leyes como esas van a beneficiar al Ecuador. Eso es inaudito. Yo creo que el Ejecutivo ha perdido la sintonía con las organizaciones sociales, ha perdido la sintonía con la realidad nacional. Creo que lamentablemente no hay ese vínculo, esa imbricación que debe tener un mandatario con su pueblo, y definitivamente eso está pasándole factura al país, estimado Orlando. Claro, pero entonces ahora en el plano político, Roberto, también habría una nueva configuración de fuerzas ahí, porque vemos que, por ejemplo, en algunos casos, como la votación de 105 asambleístas a favor de que sea la Comisión de Garantías Constitucionales y no la de la que es integrante usted, Roberto, que es la de fiscalización, da cuenta de otra configuración. 105 asambleístas de los partidos Pachacuti, Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y una parte de la izquierda democrática. Parecería, y pregunto, que ahí está el bloque opositor que se ha ido consolidando no por méritos propios, sino por errores del Ejecutivo. Coincido con esa reflexión, estimado Orlando. Mira, cuando vimos la comparecencia de la ministra de Gobierno en el Pleno de la Asamblea, y días atrás, en una entrevista que se viralizó, decía que ella, como ministra de Gobierno, que es la responsable de manejar a la policía, por ende de la seguridad interna, decía que no era la responsable de lo que pasa en las cárceles. Eso va minando la voluntad en la Asamblea de eventualmente alguna mayoría que se había conformado para resolver los problemas del país. Es decir, ya no se le cree a este gobierno, estimado Orlando. Si actualmente hay una nueva mayoría que está impulsando, primero, la posibilidad de una investigación imparcial, objetiva, que garantice el debido proceso y garantice el legítimo derecho a la defensa por este tema de los Pandora Papers. Y otras cosas que tienen que ver con el decurrir permanente o cotidiano de las cosas de nuestro país. Es obvio, pues, que haya otras mayorías, que haya otras sintonías, porque definitivamente no hay esa sintonía con el Ejecutivo, estimado Orlando.
Ahora, entonces, para cerrar esta entrevista y agradecerle, Roberto, por esta entrevista, además que favorece el entendimiento en América Latina de lo que pasa en el Ecuador, ¿qué escenarios se abren? Porque esto parecería que estamos a las puertas de un cambio político que podría tener como consecuencia, por ejemplo, en el plano más formal, la sucesión. Entonces, el señor Borrero, que es el binomio, que es el actual vicepresidente, ¿en qué situación se encuentra? No hemos escuchado una sola palabra a qué línea política corresponde. Algunos mencionan que incluso es más cercano de Jaime Nebot que del propio Guillermo Lasso. ¿Hasta dónde esta sucesión podría garantizar la estabilidad democrática? Es una posibilidad, estimado Orlando, es una posibilidad que el vicepresidente asuma la presidencia si esto decanta en una destitución. Eso lo contempla la misma ley. Esperemos, estimado Orlando, que se agoten todas las instancias, que la investigación sea una investigación como estamos esperando que sea. Yo confío que así va a ser, una investigación objetiva, insisto, que garantice el debido proceso, que garantice el legítimo derecho a la defensa y que el país tenga lo que siempre nos viene pidiendo a cada ciudadano, que temporalmente estamos en una situación de decisión. Transparencia, objetividad, trabajo, compromiso. Muchísimas gracias, Roberto, muy amable por atender esta invitación, muy amable, de verdad. Gracias, Orlando. Gracias a Roberto Cuero, integrante de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Nos despedimos y porque el tema, tal como está, tal como se lo vive este momento, efectivamente da cuenta de que hay una crisis política en el Ecuador y en particular una crisis de credibilidad y de popularidad del presidente Guillermo Lasso, que tenía buenos auspicios para desarrollar una buena gestión en lo que tenía para los próximos 4 años. Pero vamos viendo que no ocurrirá de esta forma, porque los tropiezos, porque las dificultades que afronta cada día parecería que hacen mucho más difícil que pueda terminar su mandato. Por el bien de la democracia, ojalá lo haga. Por el bien de la transparencia, ojalá nos cuenten toda la verdad de todo esto. Vamos a terminar y volveremos para seguir conversando sobre lo que pasa en América Latina a través de Enclave Política. Les mando un abrazo, cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.